la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha. Entre nosotros. Buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores y estamos nuevamente con ustedes esta noche, compartiendo esta serie de Viviendo en tiempos de pandemia. Hoy día vamos a nuestro tercer tema y vamos a hablar de cuidando la mente y el corazón. Una cosa es lidiar con el estrés de la vida normal, pero si a eso le sumamos la pandemia, la interrupción de la escuela, el trabajo, la pérdida de ingresos y los efectos de la crisis, no podremos evitar sentirnos abrumados. Los restaurantes están a la mitad de su capacidad, los eventos han sido cancelados. Pueden que estén de repente trabajando desde casa y aunque no están enfermos ni oficialmente de cuarentena, pasamos mucho tiempo en casa y con la familia, en lo que llamamos ahora la nueva normalidad. ¿Estará este tiempo lleno de frustración y tensión o lo usaremos para fortalecer su matrimonio? En tiempos de pandemia, este tiempo de pandemia también ha traído todo un cambio en la forma de vivir. Muchos de los trabajos no son iguales. Las formas de recrearnos también han tenido que cambiar. Hemos aprendido a sociabilizar a través de la pantalla digitalmente. Y en este contexto nos damos cuenta que estamos expuestos continuamente a distintos escenarios, justamente por las ventanas del Internet. Por esta razón tenemos que aprender a cuidar nuestra mente y también nuestros corazones, ya que son el recurso más fuerte que Dios nos ha dado para su gloria. Por eso, esta noche queremos hablar de cómo cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestros sentimientos. Pero ¿qué tal si oramos y tenemos un momento de oración? ¿De acuerdo? Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de entrar a estos hogares a través de este canal. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, nos ayudes, nos hables, nos ilumines con tu palabra y con tu gracia y podamos aprender a cuidar nuestra mente y pensamientos, nuestro corazón y sentimientos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Veamos algunas consideraciones para cuidar nuestra mente y corazón en estos tiempos de pandemia. Yo creo que en primer lugar, la batalla de nuestra mente es lo más importante. Dios está mucho más interesado en cuidar nuestra mente que en cambiar nuestras circunstancias. Para Él es tan importante lo que pensamos como lo que hacemos. Nosotros queremos que Dios quite todos nuestros problemas, nuestros sufrimientos, dolores, tristezas, enfermedad y amargura, pero Dios quiere trabajar primero en nuestros pensamientos. Porque no va a ocurrir un cambio en nuestra vida hasta que cambiemos nuestra mente, hasta que los pensamientos comiencen a ser renovados. Nadie se quita la vida de la noche a la mañana. Nadie vive criticando a otros de la nada. Una persona no comete adulterio de un día para otro, ni tampoco cae en adicción sexual sin motivo alguno. Hay un proceso de descuido y deterioro de nuestros principios éticos, espirituales y morales que nos van a llevar paso a paso a la crisis. Necesitamos aceptar el dolor y dejar que el aceptarlo nos ayude en el proceso de la curación. No está mal afligirte o preocuparte por las dificultades de esta temporada, pero no se queden atascados ahí. Esto es especialmente importante si tienes un cónyuge o hijos. Durante una crisis, la pareja debe superar la preocupación y el estrés procurando trabajar en equipo. Queremos mencionar 3 recomendaciones para cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos en este momento. Primero, reconozcamos el peligro en que nos encontramos. Las luchas
y las tentaciones ocurren primero en nuestra mente. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. El libro de Romanos nos habla de dar un paso más adentro. El capítulo 7 muestra que el mero conocimiento de Dios y su palabra no es suficiente. El cristiano necesita el Espíritu de Dios en sus vidas. Pablo nos habla de un hombre que batalla con el pecado, pues esta es la batalla que cualquiera enfrenta cuando intenta obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Una de las razones por las cuales tenemos fatiga mental es porque hay una batalla en mi cerebro. Las 24 horas del día. Imagínate la cantidad de pensamientos que pasan por nuestra mente. Miles y miles y millones de pensamientos al día. Y el conflicto está en distinguir cuáles pensamientos son de Dios y cuáles no lo son. Y el poder de los pensamientos es inmenso. Ellos tienen una gran habilidad para modelar tu vida, sea para bien o sea para mal. Si dejamos que algún pensamiento que es ajeno a Dios se establezca en nuestra mente, este pensamiento terminará dirigiendo tu conducta y estableciendo una forma de vivir distinta a lo que Dios enseña. Permíteme ilustrártelo. Si pienso que Dios no es justo, por alguna razón se sembró en mi mente el pensamiento y la idea que Dios no es justo, puedo terminar creyendo que busca condenarme por todo. Y voy a vivir con temor de que me castigue por cualquier cosa o por todo lo que hago. Cuando Pablo habla de la ley, está hablando de un principio general, es decir, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Mientras Pablo quiere hacer el bien, encuentra el mal escondido en lo más profundo de su pensamiento, listo para atacar a sus más nobles deseos. C.S. Lewis dijo: cualquiera que haya intentado hacer bien está consciente de esta lucha. Nunca sabemos qué tan difícil es el detenernos de pecar hasta que lo intentamos. Ningún hombre sabe qué tan malo es hasta que él intente ser bueno. En segundo lugar, necesitamos alinear los pensamientos a Dios. Mira lo que dice el profeta Isaías en nombre de Dios en el capítulo 55, versículos 8 y 9. El profeta Isaías era un hombre que Dios usó para dar mensaje a su pueblo en ese tiempo. Y mira lo que dice, versículo 8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. El pueblo de Israel fue muy necio al actuar como que supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Su conocimiento y sabiduría son mucho mayores que los del hombre. Somos ilusos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, debemos esforzarnos para alinearnos a los pensamientos de Dios y a sus planes. Si aprendemos a manejar nuestros pensamientos y encauzarlos adecuadamente, tendremos una mejor calidad de vida, menos estrés y disfrutaremos más a quienes amamos, a los que tenemos y a los que están cerca de nosotros. Por esta razón, hacer pausas para pensar, ordenar las ideas, interpretar nuestros deseos y acercarnos a Dios es la mejor forma de encarar la vida.
Estamos llamados a recordar que nuestra autonomía personal nos tiende a alejar de las cosas del Señor. Es este en realidad nuestro primer y gran conflicto. Ahora, como es inevitable estar bombardeados por tantos conceptos que no son de Dios, podemos terminar pensando muy diferente a lo que Él piensa. Y en distintas cosas de la vida. Lo más difícil de esto es que no podemos huir ni escondernos bajo una cúpula de todas estas ideas. Estamos expuestos a ellas día a día. Y esto es un peligro. Por ejemplo, el Señor sabe que las dificultades siempre nos hacen más sensibles a su voz. Y por eso permite que las dificultades lleguen a nuestra vida. Pero a nosotros no nos gusta, porque esto lo aprendemos de una sociedad como la nuestra, que es hedonista. No tratemos de controlar las circunstancias que no podemos cambiar y permitan que las personas tomen responsabilidades de sus propias decisiones. Pongan su confianza en Dios y vivan un día a la vez. Concéntrense en la solución y no en el problema. Reemplacen el enojo y la preocupación por la confianza y la esperanza en el Señor, porque Él lo conoce todo. Nuestras propias explicaciones son parciales y el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Las historias que Dios escribe son tan maravillosas que un problema en el presente puede ser un milagro en el futuro. La tercera recomendación, dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Una de las principales confusiones es creer que no tenemos control de lo que pensamos. Y la verdad que es necesario aprender a manejar nuestra mente y nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos enseña de forma práctica cómo debemos gestionar nuestra mente y pensamientos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, va a decir un pasaje que es tremendamente objetivo. Pablo está hablando a los hermanos de Filipos, está hablando desde una cárcel y mira lo que dice. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Aquí el apóstol presenta 8 sugerencias de pensamientos que deben llenar nuestra mente. Son virtudes nobles y que agradan al Señor. Pablo diría, son el fruto y comida de la mente, que es guardada por la paz de Dios. Cuando ponemos estas cosas en nuestros pensamientos, estas se quedan en nuestra mente y después salen de nosotros. Lo que aquí se describe es una manera práctica de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En medida que tomemos en cuenta llenar nuestra mente de Dios, de su palabra, que es la Biblia, y de pensamientos verdaderos, respetables, justos, puros, amables, admirables, en fin, de todo tipo de pensamientos que sean gratos delante de Dios, nuestra conducta va a ser también agradable a Él. Esto es una opción que debemos saber escoger. No permitir que pensamientos ajenos a Dios entren a nuestra mente y nos llenen. Aquí también hay todo un trabajo interno que debemos hacer para cuidar nuestro mundo interior, aún más en los tiempos de enfermedad y pandemia. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y acciones. ¿Tiene problema con pensamientos inadecuados y sueños ilusorios? Examina lo que estás dejando entrar en tu mente a través de la televisión, los libros, la conversación, las películas y las revistas. Reemplace los materiales dañinos por materiales útiles. Sobre todo, lea la palabra de Dios y ore. Pídale a Él que le ayude a concentrarse en lo que es bueno y puro. Requiere práctica, pero puede lograrse. Vamos a nuestro segundo aspecto.
Ya vimos en primer lugar la batalla de nuestra mente. Ahora vamos a ver la batalla de nuestro corazón. Solemos relacionar al corazón con los sentimientos, pero lo cierto es que por más que Aristóteles lo describiera así hace miles de años, este órgano se dedica principalmente a mantenernos vivos. Con el paso del tiempo aprendimos mucho sobre el órgano más importante del cuerpo humano y por más años creímos que el corazón en realidad nada tenía que ver con lo que sentíamos. Nuevos estudios científicos han determinado que Aristóteles no estaba tan equivocado, después de todo, y que el corazón sí tiene un rol emocional. Identificamos a nuestro corazón como el centro de nuestros sentimientos. Y el Señor nos ha dotado de muchos sentimientos que tienen un lugar muy importante en nuestra vida. Los sentimientos, al igual que los pensamientos, pueden ser muy buenos y muy útiles, pero también pueden afectar y dañar nuestras vidas. En estos tiempos de pandemia también debemos cuidar nuestro corazón y sentimientos, ya que pueden ser afectados por el aislamiento y las malas noticias que nos rodean. Veamos algunas recomendaciones para cuidar el corazón y los sentimientos. En primer lugar, reconozcamos el peligro. El sabio Salomón, que escribió el libro de Proverbios, nos enseña en el capítulo 4, versículo 23 del mismo libro de Proverbios, diciendo: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La mayoría de nosotros acostumbramos a guardar algo. Guardamos secretos, recuerdos y sobre todo cosas. Y a veces tantas cosas que lo lamentamos al tener que mudarnos. La acción de guardar obviamente no es ajena a los personajes bíblicos, solo que el concepto bíblico es algo más amplio, ya que también implica cuidar y proteger. He ahí que guardar no solo sea una acción positiva, sino también trascendental. Cuando Salomón se refiere a cuidar el corazón, él realmente quiere decir la esencia interna de una persona. Los pensamientos, los sentimientos, los deseos, voluntad y decisiones que hacen lo que es una persona. Los sentimientos y emociones son muy poderosas y reales, especialmente para aquel que las siente, que las tiene. Pueden tomar el control de nuestras vidas. Y eso es lo que está confirmando este mismo versículo. ¿De qué y por qué habríamos de cuidarnos? Podemos sentir amor, gozo y felicidad, mira. Y estas emociones son muy agradables. También podemos sentir culpa, ira, decepción, miedo. Y estas emociones no son tan agradables ni gratas. Y lo que es peor, nos pueden hacer mucho daño. El peligro está que si nuestras emociones se sustentan en la verdad, pueden ser sanas y correctas, pero si se fundamentan en conceptos equivocados o errados, pueden ser emociones falsas y dañinas. Déjame ilustrártelo, Charo. Por ejemplo, si creemos de una manera equivocada que Dios no está en el control de todas las cosas que pasan, de todas las circunstancias que vivimos en nuestra vida, especialmente en este tiempo de pandemia, podemos experimentar miedo y desesperación o ira. Basados en esa creencia equivocada, estas emociones van a dañar nuestra relación con Dios, van a crear desconfianza, no solo con Dios, sino con los que nos rodean. Como segundo punto es alinear los sentimientos con Dios. Fíjate que Mateo capítulo 15, versículo 19 nos da un énfasis diferente. Jesús está hablando del corazón y mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 15 de Mateo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias.
Los tiempos difíciles desencadenan emociones imprevistas. Los ánimos se acaloran, el juego de la culpa comienza, la ansiedad se agudiza o el sufrimiento en silencio nos mantiene acorralados y aislados. Mateo nos hace ver un principio muy importante. Una persona no corrompe por lo que entra en su boca, sino por lo que sale de su corazón. Es muy difícil reconocer que Jesús está afirmando que algunas de las cosas más malvadas, más perversas de este mundo pueden surgir del corazón humano, de nuestras emociones, cuando se salen fuera del control. En estos tiempos de pandemia debemos cuidar nuestro corazón, debemos manejarlo con mucho temor, con mucha dedicación y mucho cuidado. Si bien es cierto, la televisión nos proporciona horas de diversión, de ocio y además nos mantiene informados, sobre todo en estos tiempos de crisis sanitaria. Sin embargo, permanecer largas horas viendo televisión durante la cuarentena puede causarte ansiedad, depresión y problemas de concentración. Nuestras emociones, al igual que nuestra mente y al igual que nuestros cuerpos, están afectadas en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa, y esta es la razón por la cual es necesario ponerlas bajo el control de Dios. Debemos dirigir nuestro corazón al Señor y a las cosas que a Él le agradan, y esto solamente lo podemos hacer a través de su palabra. Aquí cabe considerar lo que dice el Salmo 119, versículo 11. Un salmo muy hermoso y un texto muy bonito. Dice: en mi corazón atesoro tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones es una fuerza de disuasión contra el pecado. Todo y únicamente nos debe inspirar a querer memorizar las Escrituras. Pero la memorización por sí sola no nos impedirá pecar. Debemos también poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas por medio de la obediencia. Si nuestro corazón se alimenta de la misma palabra de Dios, ten por seguro que los sentimientos y las emociones que van a brotar de ahí serán del agrado del Señor. Cuando lees, cuando estudias y conoces la Biblia, estás permitiendo que sea Dios mismo quien hable a tu mente y a tu corazón. Debemos recordar que la palabra tiene capacidad de limpiar, de sanar tu corazón, de limpiar, sanar tus emociones y dar un sentido correcto a lo que sentimos. Mira cómo lo confirma esto que estamos diciendo el mismo Salmo 119 en el versículo 105. El salmista dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Solo la palabra de Dios puede iluminar nuestro camino y nuestro corazón, pero necesitamos estar llenos de ella cada día. Finalmente, busquemos un mejor camino. Frente a todo este escenario que hemos estado mencionando, nos queda claro que en estos tiempos de pandemia y cuarentena debemos estar muy vigilantes sobre lo que alimenta nuestra mente y nuestro corazón. Cuidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El apóstol Pablo trae un consejo que puede ser muy útil frente a este panorama. Mira Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Pablo está hablando a los hermanos de Roma y les da una frase de ánimo que yo creo que es perenne y muy útil en este tiempo. Él les dice en el versículo 1: por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí encontramos 3 sencillas pero valiosas recomendaciones para cuidar todo nuestro ser, en especial nuestros pensamientos y sentimientos. La primera es ofrecerle a Dios todo nuestro ser. En este caso es de una forma especial y específica, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ofrecerle, presentarle a Él como sacrificio, para que sea Él mismo, Dios mismo, quien se encargue de proteger y salvaguardar nuestra mente y corazón. Esto no es un acto de un solo día y te olvidaste. No, implica que cada día tenemos que renovar esa entrega delante del Señor. La segunda recomendación es no se amolden. En otras palabras, significa que como creyentes no debemos tomar la forma que el mundo y la sociedad acepta. Debemos cuidarnos de caer en la desesperación y el afán que tienen los que no conocen a Dios y fortalecer nuestra confianza y dependencia en Él, en medio de un mundo que está sin esperanza y en medio de esta pandemia. En tercer lugar está la renovación de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Los cambios en nuestra vida se inician cuando ponemos nuevos pensamientos en nuestro ser. Y esto es lo que significa renovar, reemplazar los antiguos pensamientos que no provienen de Dios por aquellos que salen de su palabra y que nuestra relación con Dios produzca a nuestras vidas. Te aseguro que descubrirás que Dios tiene para ti y para tu familia muchas cosas nuevas y buenas que aún no conocemos. Llegó el momento de las preguntas. Sí. Y queremos en este momento poder compartirlas a ustedes como matrimonio y también a sus grupos pequeños. Sí. Primero, la primera pregunta. ¿Puedes identificar algún pensamiento que tengas y que no estás seguro que viene o que proviene de parte de Dios? Déjame repetirte. ¿Puedes identificar algún pensamiento que tengas y que no estás seguro que proviene de parte de Dios? Segunda pregunta. ¿Cómo puedes distinguir si tus pensamientos se están saliendo de las manos de Dios? Repito. ¿Cómo puedes distinguir si tus pensamientos se están saliendo de las manos de Dios? Tercera pregunta. ¿Identificas cuáles son los sentimientos más fuertes que invaden tu corazón cuando descuidas tu comunión con Dios? Vuelvo a repetir. ¿Identificas cuáles son los sentimientos más fuertes que invaden tu corazón cuando descuidas tu comunión con Dios? Cuarta pregunta. ¿Por qué crees que a nosotros, los seres humanos, nos resulta muy difícil evitar vivir en el molde o el modelo que el mundo nos impone? ¿Por qué crees que a nosotros, los seres humanos, nos resulta muy difícil evitar vivir en el molde o modelo que el mundo nos impone? Quinta pregunta y final. ¿Cómo crees que puedo renovar mis pensamientos y sentimientos frente a Dios en medio de este tiempo de pandemia? ¿Cómo crees que puedo renovar mis pensamientos y sentimientos frente a Dios en medio de este tiempo de pandemia? Compartan lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o miembros de la familia para que puedan sacarle provecho y puedan usarlo para la gloria de Dios. Así es, y si no participas de un grupo pequeño de matrimonios, puedes escribirnos a la página de la iglesia o al Facebook de matrimonio para vincularlos con ustedes y también conectarlos a un grupo pequeño. La próxima semana continuaremos con nuestra serie Viviendo en tiempos de pandemia y tendremos un invitado especial, vamos a tener una entrevista, así que preparémonos para estar participando en este tiempo de pandemia.
¿Qué tal si terminamos orando, Charito? Claro que sí. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo de conversar, compartir juntos en familia. Gracias por tu palabra que nos ayuda a aprender, a modelar los pensamientos y sentimientos delante tuyo. Bendícenos, Dios. Ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autor